Decía don Artemio de Valle Arizpe, cronista de la Ciudad de México, que la de Tacuba era la calle de mayor prosapia y de mayor historial en la Ciudad de México. En efecto, la calle nace y crece desde la Ciudad Imperial de México, Tenochtitlan, como Calzada México-Tlacopan. Aquí se vivieron episodios importantísimos en la historia de México. Digamos que en esta calle ha desfilado 1000 veces la historia de México. Hoy nuestra leyenda urbana nos habla justamente de el nexo con la historia de esta calle fundamental, una de las 3 calzadas importantes que tenía la Ciudad Imperial de México, Tenochtitlan, Tacuba. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana y en esta ocasión hablaremos de una de las calzadas más importantes del centro histórico y de nuestra ciudad, y es que estamos hablando de la calle de Tacuba, que en sus comienzos se llamó Tlacopan, lo que quiere decir lugar de jarillas, que es una planta que tiene una flor muy hermosa que se daba mucho en estos lugares. Así que comenzamos este programa basado en la calzada de Tacuba y no olvide escribirnos a leyendaUrbana@proyecto40.com.mx o entrar a nuestra página web www.proyecto40.com y también puedes escribirnos a Facebook o a Twitter. Mi dirección es @sinfrancesconi. Comenzamos. El referente obligado para la calle de Tacuba es el Palacio de Correos. En este lugar, este magnífico edificio hecho por el arquitecto Adamo Boari, el mismo que construyó el Palacio de Bellas Artes y que fue cimentado y en realidad armada la obra por Gonzalo Garita, un ingeniero de gran prestigio en México. Curiosamente, este edificio es el que menos problemas ha tenido en cuanto al hundimiento que es característico de los edificios del centro histórico, por una razón. Porque fue cimentado con viguetas de hierro. A alguien se le ocurrió algo que sería quizás suicida en un momento en que estamos hablando de un suelo arcilloso. Sin embargo, bueno, pues esto ha resistido al paso de los años. Originalmente, que sería la quinta sede del Palacio de Correos, originalmente estuvo en el Palacio Virreinal, después estuvo en la calle de Santa Teresa, conocida hoy como Licenciado Verdad, después se cambió hacia lo que es la calle de Correo Mayor, después regresaría a un recinto, al recinto del Palacio Virreinal, donde estaba la Casa de Moneda, para finalmente llegar a este lugar. Bueno, aquí durante 150 años había estado el Hospital de Terceros de la Orden de los Franciscanos, pero antes de ello, ahí estuvo la casa donde vivía la señora Isabel de Moctezuma, conocida como la princesa Tecuichpo, hija justamente de Moctezuma Ilhuicamina, hija del emperador Moctezuma, esposa en su momento de Cuitláhuac, esposa también de Cuauhtémoc. Bueno, esta mujer finalmente Hernán Cortés le haría inmensamente rica, le regalaría todos los territorios donde hoy está, por ejemplo, la Hacienda de los Morales, donde hoy está Azcapotzalco, donde hoy está Polanco, donde hoy está el señorío, lo que era el señorío de Tacuba, un lugar impresionante, una casona que finalmente le dejaría el paso a uno de los hospitales más singulares de la Ciudad de México. Pero enfrente del Palacio de Correo, está una casa donde vivió Ignacio Manuel Altamirano, el hombre que escribiría Navidad en las montañas, el gran escritor mexicano. Él durante mucho tiempo estuvo ahí buscando la inspiración para sus libros. Él después se iría de cónsul de México a Barcelona y a partir de ahí abandona la casa y se va a vivir, cuando regresa al país, en una casona de la calle de Puente Alvarado, exactamente en la misma ruta, exactamente en la misma línea y en el número 50. Este es apenas el principio de lo que nos depara Tacuba. Y está conmigo, bueno, cronista y ojalatero social aquí de la Ciudad de México, está un
amigo, un gran invitado, Alfonso Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Leyenda Urbana. No, bueno, Alfonso, estamos hablando de Tacuba, y es que Tacuba pues definitivamente es una de las arterias más importantes debido a todos los momentos históricos que se presentaron aquí. ¿Cuál era la importancia de esta arteria? Efectivamente estaba la calzada al Tepeyac, donde se veneraba a Tonantzin, estaba la de Iztapalapa, la de Tlacopan, hoy Tacuba. Hacia el oriente no había calzada porque el lago de Texcoco llegaba justamente hasta lo que es hoy La Merced o Tepito. Entonces, y esta calzada hacia Tlacopan, hacia Tacuba, pues era importante porque en Azcapotzalco, antes que el esplendor mexica, el señorío tepaneca, pues era poderosísimo. Entonces, esta calzada acumula mucha historia, y en particular la calle, este tramo, desde el Templo Mayor hasta lo que es hoy Eje Central, pues competía con la calle de Plateros, hoy Madero. En Tacuba se asentaban orfebres, artesanos modestos, zapateros, que desde la época virreinal le daban servicio a los españoles avecinados aquí, ¿no? Iniciada su construcción en 1797, este palacio, el Palacio de Minería, sería la obra magna, la obra más maravillosa del arquitecto valenciano Manuel Tolsá. Estamos hablando justamente del escenario donde está la Plaza Tolsá, porque se integra no solamente esta obra arquitectónica, sino también la obra escultórica mayor de este gran personaje, conocida como el Caballito, la escultura, la estatua de Carlos IV. Bueno, este palacio impresionante ha sido sede de infinidad de dependencias del gobierno. Aquí en un momento dado estuvo, y ese fue el fin para el que fue creado, la Escuela Real para Minería. Como México vivía prácticamente de la minería, era importante capacitar a la gente que se dedicara a ese trabajo. Bueno, con ese fin se creó esta joya arquitectónica impresionante. Pero alguna vez el señor Maximiliano, el hombre que había llegado para ser emperador de México, había dicho que, bueno, pues le gustaba este palacio para ser justamente el Palacio Imperial. Bueno, lo cual finalmente no se dio. Sin embargo, en este palacio estaría la sede de la Cámara de Diputados en el año de 1909, después de un tremendo incendio que destruyó lo que era alguna vez el Teatro Iturbide, lo que se conoce como el recinto de Donceles. En este marco también podemos hablar de que a lo largo de los años la Universidad Nacional, cuando regresa a su actividad en el año de 1910, bueno, pues retoma esta sede, este edificio, como parte de la Escuela de Ingenieros. Posteriormente sería la Facultad de Ingeniería, y a la creación de la ciudad universitaria se queda como un recinto de cultura, un recinto en donde año con año se hace la Feria del Libro. Hay inmuebles maravillosos como Tacuba 15, conocido como el Palacio de Mármol, edificado con mármol de Carrara. Se construyó inclusive antes que el Palacio de Bellas Artes y fue sede de la primera judería que hubo en la Ciudad de México, ¿sí? Que ya después era un lugar donde se reunían para leer la correspondencia que llegaba de la familia. Era un lugar de reunión. Después fue un casino, el Casino Metropolitano, y justamente que allí entrenaba. Después el Casino Metropolitano pues era un salón de juego de billar, juegos de mesa. Entonces es un espacio maravilloso, poco conocido, con unos salones y decorados Art Deco impresionantes, ¿sí? Durante
Durante gran parte del siglo XIX y principio del siglo XX, en este lugar que está a mi espalda, estaba el Hospital de San Andrés. Este hospital, atendido por religiosos y religiosas, tenía una capilla anexa. En esta capilla estaría durante 75 días el cadáver de Maximiliano. Resulta que, bueno, pues había sido mal embalsamado y entonces, por órdenes de Benito Juárez, el presidente de la República, después de la restauración de la República, había sido colgado desnudo en una escalera para que se le escurriera el aceite que se había mal puesto. Pero bueno, en este lugar, como finalmente se propagó que había estado durante tanto tiempo el cadáver de Maximiliano, la gente le empezó a llamar a la capilla del mártir. Posteriormente, bueno, en que era el Hospital de San Andrés, bueno, pues estaría ni más ni menos que como uno de los directores, el cronista, el gran estudioso de la Ciudad de México, José María Marroquín. Pero también, al paso de los años, 1904, se decide tirar este hospital, llevarlo a otra zona, convertirlo en el Hospital General. Y entonces, bueno, pues se va a construir durante 7 años, hasta 1911, lo que sería la Secretaría de Comunicaciones de México, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Este edificio lo construye Silvio Contri, un italiano, y bueno, pues una belleza impresionante. Cuando se va de ese lugar la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, entonces se convierte, estamos hablando del año de 1981, se convierte en lo que es hoy el Museo Nacional de Arte. Aquí finalmente, bueno, pues está al resguardo en este entorno, en la Plaza de Tolsá, está al resguardo la escultura monumental de Manuel Tolsá, conocida como el Caballito. Recorriendo la calle de Tacuba y estoy en este momento con el coordinador de medios y publicidad aquí del Museo Interactivo de Economía, Luis Torres Albarrán. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Leyenda Urbana. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ti. Gracias. Bueno, Luis, cuéntame un poquito, porque mucha gente realmente no sabe lo que sucede aquí en el Museo Interactivo de Economía. ¿De qué se trata este museo? El museo se puede definir como una institución de carácter educativo y cultural que tiene como objeto la divulgación de la ciencia económica y la promoción de la educación financiera en el país. En otras palabras, lo que nosotros buscamos es ofrecerle a nuestros visitantes una oportunidad extraordinaria de vivir la experiencia por primera vez como nunca antes, de ponerse en contacto con los temas relacionados con la economía, las finanzas y la sociedad de una manera interactiva, en un recorrido en el que podrán divertirse y aprender muchísimo de un tema que se piensa que es solo para los iniciados, cuando en realidad está presente hasta en los más insignificantes actos de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial, así que quédese en Leyenda Urbana. Seguimos hablando de uno de los lugares pues más hermosos de esta calle, de esta calzada de Tacuba. En 1821 se empezó a tener cierto malestar por la presencia de esta escultura del rey español, un rey anodino, un rey que quizás su mejor hazaña es lo que lleva en la mano, el decreto para la vacunación. Bueno, este hombre, Carlos IV, pues era repudiado por la gente que había finalmente logrado la independencia de México. Muchos querían destruir la escultura, obra maestra del valenciano Manuel Tolsá. Sin embargo, bueno, pues la irritación llegó a su punto en el gobierno de Guadalupe Victoria, cuando se descubrió que el cuarto trasero, una de las patas del caballo, que está pisando un carcaj o bolsa de flechas india, lo cual se consideraba humillante. Así las cosas, llegó el momento en que se quería verdaderamente destruir la escultura, la tuvieron que tapar. Posteriormente, bueno, la escultura, quiero decirle que originalmente estaba en la Plaza de la Constitución, es decir, lo que hoy se conoce como el Zócalo. En ese escenario
bueno, pues se llevó la escultura gracias a que Lucas Alamán estuvo pidiendo, insistiendo en que no se destruyera. Se llevó al patio central de la universidad y durante 2 años nadie pudo verla. Solamente cuando pasó ya la Pasión se permitió regresar a verla. Pero también hay una anécdota importante. Cuando se inaugura esta estatua, estaba la presencia de personajes importantísimos. Ahí estaba Alexander von Humboldt, el investigador alemán que había llegado a México. Ahí estaba la mujer más singular, quizás la de mayor belleza en su tiempo, la señora conocida como la Güera Rodríguez. Esta mujer, de pronto pícara como era, a pesar de la presencia de obispos y demás, empezó a darle vueltas y vueltas a la escultura y de pronto pues le dijo a la gente que estaba cerca que había descubierto que en realidad no era un caballo, era una yegua, porque no tenía aquello que usted sabe. Otra casona importante es el 53 de Tacuba, casi esquina con Isabel la Católica. Es una casa que tenía viviendas para la servidumbre y allí vivió pues Fernández de Lizardi, El autor de El Periquillo Sarmiento, Manuel Paino, sí, y se dice que también la Güera Rodríguez. Entonces, en este espacio, todos los miércoles por la noche hay unas tertulias chocolateras, un poco retomando el sentido conspirativo, hablar de la cultura, pero en el sentido creativo, en el sentido lúdico, y se dan charlas muy interesantes en este inmueble que tiene vitrales, que tiene cantera, que tiene espacios y hasta un elevador para llevar cosas pesadas, porque la gente vivía arriba, abajo vivía la servidumbre, ¿no? Junto con los carruajes y los animales para jalar los carruajes, ¿no? Entonces, eso y muchas otras casonas e inmuebles de la calle de Tacuba, pues tienen mucha historia. La capilla del Hospital de Betlemitas, de la Orden de Nuestra Señora de Belén o Betlemitas. Bueno, pues ahí está el Museo del Ejército, ahí están muchas de las armas que se han usado a lo largo de la historia de México, pero también en ese lugar estaba el taller donde Filomeno Mata, el gran periodista mexicano, imprimía el Diario del Hogar, de ahí que la calle se llame Filomeno Mata. El Diario del Hogar era un periódico combativo. Filomeno Mata, un hombre que, bueno, pues contribuyó como uno de los impulsores de la Revolución Mexicana, estuvo muchas veces en la cárcel, una de ellas justamente por una cuestión verdaderamente nimia. De pronto él se le ocurrió a través del Diario del Hogar convocar a un concurso para que la gente dijera quién era el general más valiente en la historia de México. Naturalmente don Porfirio se ponía ya las medallas, estaba listo para que fuera el elegido y pácatelas, que resulta que el ganador fue ni más ni menos que Mariano Escobedo. Así las cosas, bueno, Filomeno Mata fue una vez más a la cárcel de Belén, pero así se construía la historia, así se construían los cambios. Tacuba fue el lugar donde salió huyendo Hernán Cortés. Después de aquel incendio y matanza que provocaron en el Templo Mayor, definitivamente salieron huyendo por esta calle, por esta calzada, y otro tramo de Tacuba más adelante se llama Puente Alvarado, porque para salvarse tuvo que brincar una acequia, ¿sí? Haciendo un salto que pues, le dio desde entonces eso dicen, ¿no? nombre a ese tramo de calle. Y ya más adelante se encuentra el Ahuehuete, donde se dice que Cortés lloró su derrota, que para los mexicanos fue la noche victoriosa, en la que Cuitláhuac, que fue el que comandaba esa batalla, que fue tan de cuerpo a cuerpo
que allí fue donde se contagió de viruela. Y al morir Cuitláhuac, Cuauhtémoc toma el mando de la lucha y la defensa de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces realmente esto nos conecta, esta calzada, con Azcapotzalco, donde también en el atrio de la iglesia principal de Azcapotzalco se libró la última batalla por la independencia de México en 1821. Fundado por un guatemalteco de nombre José de Betancourt, este hospital o este lugar que ahora es el Museo Interactivo de Economía representaba uno de los hospitales más impresionantes en la época de la Nueva España. Estamos hablando del Hospital de Betlemitas, el Hospital de la Orden de Nuestra Señora de Belén. Como quiera que sea, es un hospital que le dio un gran servicio a la gente. Posteriormente sería una escuela de las llamadas Lancasteriana. Esta escuela, bueno, pues ella tenía la base, tenía, vamos a decir, la consigna, aquella que dice que la letra con sangre entra, y vaya que había reglazos para los niños. La gente cuando pasa por la calle de Tacuba no se imagina lo que hay al interior de este edificio, un edificio colonial en perfecto estado. Es que está en perfecto estado, que es lo impresionante, ¿no? Todos los mosaicos, las leyendas, las ventanas, todo está intacto, es impresionante. Ese es uno de los sellos del MIDE. Nos encanta que el museo en el que está, perdón, el edificio en el que está el museo sea un edificio colonial que te ofrece la oportunidad de acercarte a este tipo de temas a partir de plataformas, a partir de juegos interactivos. Entonces, eso me parece que es un contraste que le da un toque único a la experiencia de nuestros visitantes. Ahora, ¿aquí qué tipo de actividades hay? Pues en este momento tenemos diferentes salas con exposiciones permanentes y algunas que son temporales. ¿Cuáles son las permanentes? Entre las permanentes, de las más importantes en este momento, tenemos las salas del piso 2 y del piso 4. El piso 2 es la sala de finanzas en la sociedad. Acabamos de reinaugurarla en octubre del año pasado. En la ceremonia nos acompañó el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Mir. Y esta sala lo que busca es hacerle ver a la gente la importancia de las finanzas personales, el papel del Banco de México en la economía del país y también la importancia de las finanzas públicas. Y en el cuarto piso tenemos nuestra sala de desarrollo sustentable, que abrió en 2011, y donde le hacemos ver a nuestros visitantes la relación que existe entre la economía, la sociedad y la naturaleza, que es finalmente de donde salen en buena medida los recursos a partir de los cuales producimos ropa o tenemos acceso a nuestros alimentos. Pues muchas gracias, Luis, por contarnos estas nuevas actividades y lo que se hace, lo que es el Museo Interactivo de Economía. Las vueltas que da la vida, imagínese usted que esta iglesia, que era parte del convento de las Clarisas, una de las órdenes mendicantes más importantes que hubo en todos los tiempos en México, bueno, este convento se convertiría hoy en la biblioteca del Congreso de la Unión, pero antes de ello pasó por situaciones todavía peores. Resulta que de pronto se convirtió en una pulquería, de pronto se convirtió en un café, de pronto se convirtió en parte de una vecindad. Un asunto tremendo, pues, que da idea de cómo finalmente los monumentos históricos, los monumentos artísticos, las joyas de la arquitectura nacional, finalmente, bueno, pues van teniendo cambios, modificaciones, hasta llegar a escenarios verdaderamente impresionantes. Aquí el gremio que hace eco es el de las zapaterías, ¿no? Hay zapaterías de ballet, zapaterías para bailes regionales, hay zapaterías para gentes mayores, hay zapaterías de gremios armenios, turcos, que están asentados aquí desde hace generaciones y que justamente en los pisos de arriba hay tallercitos de orfebres, de relojeros, y es de las calles que conserva
mucho su sabor. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a Alfonso Hernández, ojalatero social de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos. Lugar tradicional en la vida de la Ciudad de México, el Café Tacuba tiene dentro de sus paredes la imagen de un óleo que representa a José de la Borda. José de la Borda era el rico más rico de su tiempo, el minero que llegó a tener casi una manzana justamente en la mansión que ocupaba en la Ciudad de México. Pero en este lugar también han ocurrido cuestiones de carácter histórico y cuestiones de carácter romántico. Por ejemplo, aquí en 1936 se asesinó a Manlio Fabio Altamirano. A las 11 de la noche llegaron sicarios, él estaba con su familia, se disponía a cenar cuando llegaron sicarios y dispararon en su contra. Manlio Fabio Altamirano había sido ya en ese momento electo gobernador de Veracruz. Pero en la historia romántica del Café de Tacuba está, por ejemplo, el hecho de que Agustín Lara le compone la canción aquella inolvidable de Señora Tentación a doña Josefina García, la dueña del lugar, junto con su esposo Domingo Mollinedo Hernández. Este matrimonio había creado el Café de Tacuba justamente en el año de 1912. Bueno, Agustín Lara le compone esa canción y para no quedarse atrás, el maestro Alfonso Esparza Oteo le compone a doña Josefina la canción Ojos Españoles, que pero esta es parte, apenas parte del anecdotario de lo que representa el Café de Tacuba. Gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de Tacuba en la historia de México. Nuestra leyenda urbana lo invita a que continúe este paseo con nosotros para conocer parte de la presencia de esta importantísima calle. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches tras agradecerle, como siempre, su presencia en este programa. Y ya terminamos esta primera parte dedicada a la calle de Tacuba aquí en Leyenda Urbana. No te pierdas, la próxima semana seguimos con más lugares emblemáticos de esta, una de las calles pues más antiguas y que permanece con su nombre original. No olvides escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o entrar a nuestra página web www.proyecto40.com o escribirnos a Facebook o a Twitter. Mi dirección es @sinfrancesconi. Nos vemos la próxima semana.